Ya, chicos, buenas tardes. A ver, vamos a continuar. Me había quedado en la parte de productos notables, creo, si mal no recuerdo, el tema anterior. En fin, vamos a continuar con la parte de factorización, pero lo vamos a trabajar en dos partes, ¿de acuerdo? En dos partes. Lo vamos a trabajar en factorización 1 hoy, ¿sí? Y la siguiente clase vamos a ver lo que es factorización 2. En sí es lo mismo, ¿no? Solamente que lo estoy dividiendo porque vamos a aplicar distintos criterios para factorizar. Y en una sola clase entonces no lo vamos a poder terminar. Es por eso que lo voy a trabajar de esa manera. ¿De acuerdo? Además también así está en tu libro y hay que respetar el sílabus, ¿no? Hay que respetar el sílabus para poder trabajar todos los temas que están ahí. Vamos a empezar con la parte de la definición. Primero tenemos que entender qué es factorizar. Factorizar, alumno, es expresar un polinomio, porque vamos a trabajar con polinomios, es expresar un polinomio, ¿sí? Como la multiplicación de otros polinomios, ¿de acuerdo? De manera más simple. A ti te van a dar un polinomio, ¿de acuerdo? Ese polinomio le vas a llamar polinomio producto. Ese polinomio producto lo vas a representar o lo vas a expresar como la multiplicación de otros polinomios más simples. A esos polinomios que están por aquí se le va a llamar factor primo. ¿De acuerdo? Entonces lo que tú vas a hacer es, te van a dar un polinomio, ese polinomio producto lo vas a tener que expresar o representar como la multiplicación de otros polinomios y a esos polinomios se les va a llamar factores primos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que se va a trabajar. Esa es la factorización. La factorización es expresar un polinomio como la multiplicación de factores. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es un factor primo? Un factor va a ser primo cuando dichos factores no se puedan representar como la multiplicación de otros factores, es decir, son irreductibles. Por ejemplo, x más 2 y x menos 1, yo ya no lo puedo representar como la multiplicación de otros factores. Así que quedaría ahí nada más, quedaría como x más 2. Y x menos 1 igual, tampoco lo puedo representar como la multiplicación de otros factores. Entonces, la factorización quedaría ahí. Este polinomio quedaría de esa manera, ya que x más 2 y x menos 1 no se puede seguir expresando como multiplicación. Entonces, si hacemos un resumen, lo que te quise decir es lo siguiente. Si tú quieres factorizar un polinomio, ese polinomio que te van a dar, ¿de acuerdo?, en el cual sus términos se están sumando o restando, tú lo tienes que representar o expresar como una multiplicación, nada más. Pero esa multiplicación no puede ser de cualquier factor. Estos dos factores que aparecen aquí, o los factores que aparezcan, tienen que ser factores primos, ¿de acuerdo? Entonces ya sabemos lo que es un factor primo, es aquel factor irreductible, es decir que cada uno de estos factores que aparecen aquí ya no se van a poder expresar como una multiplicación de otros factores. Por aquí te he colocado un ejemplo, mira. El polinomio P, ¿sí?, ya está factorizado. Acá tengo 7 multiplicado por 3x menos 1 al cuadrado por x al cubo más 5 a la cuarta. Por ejemplo, ¿no? Eso ya está factorizado. Ahora, los factores primos, solamente van a ser 3x menos 1 y x al cubo más 5. 7 a los números por sí solos no se les puede considerar factores algebraicos primos. Si bien es cierto, el 7 es un número primo, pero si nosotros estamos hablando de factores algebraicos primos y los números solos no se consideran como factores algebraicos primos. ¿Quién es un factor algebraico? Aquel que contiene a la variable. En este caso la variable es x y su factor sería 3x menos 1. Este es el factor algebraico primo. ¿Quién es el otro factor algebraico primo? X elevado al cubo más 5. Todo eso es el factor algebraico primo. Es decir, 3x menos 1 y x al cubo más 5 ya no se pueden expresar como si se estuvieran multiplicando. Entonces, como ya no se pueden expresar, se dice que son factores primos nada más. Obviamente ya se sobreentiende que son algebraicos, ¿no? Porque la variable aparece aquí y acá también aparece la variable. Ahora, la cantidad de factores primos de este polinomio es 2, ¿no? 3x menos 1 y x al cubo más 5.
algo que te quiero decir. Cuando tú veas potencias, ¿no? Potencias, entonces los factores primos solamente van a ser las bases de esas potencias. En este caso 3x menos 1 y acá sería x al cubo más 5. Algunos alumnos lo que hacen es colocar 3x menos 1 al cuadrado con todo y exponente, ¿no? Y ese no es el factor primo. Repito, el factor primo solamente es la base de la potencia. La base, solamente la base. Bueno, en este caso la base es todo lo que está entre paréntesis, ¿sí? ¿De acuerdo? Listo. Ahora, obviamente tú para poder factorizar polinomios, lo que tú vas a hacer es utilizar criterios. Criterios o métodos. ¿Está bien? Ahora, esos criterios van a ser los siguientes. Vamos a ver solamente el día de hoy 3. Factor común, el factor común, y o agrupación, y el aspa simple, y los productos notables. Los productos notables son muy importantes a la hora de factorizar un polinomio. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar todos los productos notables que hemos trabajado en la clase anterior. Factor común y o agrupación, ¿qué cosa quiere decir? ¿Qué es el factor común? Es aquel factor que se repite en todos los términos de un polinomio. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá tienes este problema, el problema número 3 que está en tu libro. Mira, acá tienes tu polinomio, tiene 3 términos. 1, 2 y 3. Y si te das cuenta, en cada uno de esos términos, se está repitiendo algo, ¿sí o no? Por ejemplo, el factor común va a ser el que se repite en todos. Por ejemplo, acá está 3, acá está 6 y acá está 9. Esos 3 números tienen algo en común, que es el 3. Entonces por aquí colocaré 3. Se repiten los 3, ¿no? Para la redundancia, se repite aquí en el segundo término y en el tercer término, ahí está. El factor 3. ¿Quién más se repite? Se repite x y se repite x. Pero aquí lo vamos a colocar con el menor exponente, x elevado al cuadrado. Claro, porque está x al cuadrado, acá está x al cubo, acá está x a la cuarta, ¿ves? Entonces voy a colocar el factor que se repite, pero con el menor de los exponentes. O sea, será al cuadrado. Por aquí, con respecto a y cubo, y cuadrado, y acá tengo y a la 1, ¿sí o no? Voy a colocarlo con el menor de los exponentes, y. Ya está. Ese es el factor común. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Cada término, o sea, los 3, por separado, lo vas a dividir entre el factor común. El primero lo vas a dividir, ahí está, lo vas a dividir. 3x al cuadrado por y. ¿Está bien? 3x al cuadrado por y. Segundo término, lo vas a dividir también igual entre 3x al cuadrado por y. 3x al cuadrado por y. El tercer término también lo vas a dividir entre el factor común. Los 3 términos, todos los términos entre el factor común, ya está, entre y. Ahora lo que vas a hacer es dividir, obviamente utilizando tu teoría de exponentes. Bueno, acá 3 entre 3 es 1, ¿no? X cuadrado con X cuadrado se va. Y entre Y, bueno, acá también, no, pero acá en el primero es al cubo, ¿sí? Acá ahora sí, coloco la misma base que es y resto los exponentes, 3 menos 1, ¿sí o no? Eso sería 2, ya está. Esa es la primera división. La segunda división sería, si tú divides, acá divides 6 entre 3, eso es 2. 2. X al cubo entre X al cuadrado, eso es X. Y por acá tengo Y cuadrado entre Y, eso va a ser solamente Y. O sea, cuando tú divides estos dos de aquí, te sale 2 veces XY. Por último, el tercer término entre el factor común, todo entre el factor común. Listo, divides 9 entre 3, eso es 3. X cuadrado, X cuarta entre X cuadrado, me queda solo X al cuadrado. ¿Por qué? Porque resto sus exponentes, ¿no? 4 menos 2, eso es 2. Y por aquí Y con Y se va, o sea, me queda 3X al cuadrado. Una vez que ya has dividido, ahora el factor común lo vas a colocar aquí. 3X al cuadrado multiplicado por Y. Ese es el factor común, ¿sí o no? Ya está. Abres paréntesis y dentro de ese paréntesis vas a colocar lo que te queda de las divisiones. En el primero que me quedó Y cuadrado. Más, por acá el signo más. El segundo es 2XY. 2XY. Más. El tercero, ¿cuánto es? 3X al cuadrado. Y esa sería la factorización.
Ya quedó factorizado todo el polinomio que tenías inicialmente ha quedado de esta manera. Los factores primos, ¿quiénes serían? Bueno, el 3 es un número primo, pero no se considera factor algebraico primo. Los números por sí solos no son factores algebraicos primos. Acá tienes x al cuadrado, pero el factor primo solamente sería la base, x. El otro factor primo sería solamente y. El otro factor primo sería todo este paréntesis. Todo lo que está entre paréntesis sería el otro factor primo. En total, ¿cuántos factores primos hay? Hay 3 factores primos. Número de factores primos indica la cantidad de factores primos. ¿Cuánto es? Es 3. Y esa sería la respuesta para ese problemita. ¿Qué he utilizado? Factor común, ¿sí o no? Entonces, el factor común es el factor que se repite en todos los términos, ¿sí o no? Y eso es lo que tú tienes que hacer, ¿de acuerdo? Para factorizar. El siguiente método es el método del aspa simple. ¿De qué trata ese método? Ahora, ¿cuándo lo voy a aplicar también? El método del aspa simple se va a aplicar en polinomios que tienen 3 o 4 términos. Se aplica casi siempre cuando tiene 3 términos, pero también lo puedes aplicar cuando tenga 4 términos el polinomio. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a trabajar en esta parte de aquí, pero en la continuación del video.